Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneba. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Evento de Xbox más Bethesda finalizado, toca pasar lista, toca echar un vistazo a esos videojuegos que han estado, a esas ausencias que por supuesto las ha habido. Tenemos que comentar mucho sobre si el formato del evento ha sido el esperado, ha sido el correcto, deberían de seguir con este formato para próximos eventos. Todo eso es lo que haremos en este vídeo, hacer un repaso general de todos los videojuegos y demás, bueno, un poquito por encima, no de absolutamente todos, pero a lo largo de la semana vamos a ir complementando con vídeos dedicados a cada uno de los principales videojuegos, Starfield, Redfall y otras muchas joyazas que nos presentaron durante el día de ayer, así que poneros cómodos, porque a partir de aquí, y como siempre, todo es toxicidad. Así como digo, vídeo dedicado a repaso del evento al completo. Por supuesto, hay muchos videojuegos interesantes que tenemos que desglosar poquito a poquito y hablar mucho largo y tendido. Pero bueno, como tal, ya sabéis, evento de Xbox Bethesda, 95 minutos de evento, básicamente lo mismo del año pasado, quizá un poquito más en este caso. Y bueno, pues aquí nos han dejado con alguna serie de dudas, había por supuesto una serie de ausencias, muchos videojuegos que esperábamos para este evento que quién sabe si podría haber algún avance de ellos en el próximo día. En este caso, mañana mismo ya sabéis que tenemos el extendido de este evento. Sin embargo, de eso hablaremos más adelante y vamos a ver cuál ha sido el planteamiento que le han dado a este evento que tuvimos durante la tarde de ayer. En este caso es un evento en el cual la buena de Sarabón aparecía y nos comentaba que iba a estar dedicado a los próximos 12 meses de Xbox. En este caso, tanto videojuegos propios como multiplataforma y también acuerdos second y third party, en este caso para llegar a Game Pass y demás. Bueno, en este sentido yo os invito de hecho a que desde ya en la caja de comentarios digáis si este planteamiento a vosotros os parece el más correcto. Yo desde luego a nivel personal no es el planteamiento que hubiera hecho, no es digamos el enfoque que yo le hubiera dado a este evento, hubiera sacado básicamente toda la artillería, pero claro, en Xbox en este sentido se ha pensado en vamos a sacar lo que tengamos para allá, es decir, vamos a sacar videojuegos que estén próximos a salir, videojuegos que estemos terminando básicamente. Así que en ese sentido yo lo veo pues un buen movimiento, lo veo un movimiento con bastante lógica, incluidos videojuegos que se vayan a lanzar en Game Pass y que no tengamos quizá esperar demasiados a todos ellos, ¿de acuerdo? Para digamos evitar un poco el problema que ha tenido este 2022, que se anunciaron unas fechas vistas a muy largo plazo y fechas las cuales pues no se han podido cumplir en este caso en el tema de Bethesda con Starfield y con el bueno de Redfall, los cuales han tenido una presencia bastante espectacular. Y ahora vamos con el contenido, lo que ha estado. Luego vamos con quizá la parte que nos ha podido faltar, al menos bajo mi punto de vista, y por supuesto todo ello lo ampliaremos en siguientes vídeos, como acabo de decir, ¿de acuerdo? Pero bueno, curiosidad, en este caso, ya sabéis que el evento del año pasado comenzaba con Starfield y terminaba con Redfall, pues en este caso, una apuesta personal que yo tenía desde hace ya bastante tiempo, lo he comentado en el canal, lo he comentado en directo de charla con suscriptores, fue completamente a la inversa. El evento empezaba ni más ni menos que con Redfall, con un gameplay bastante interesante que os voy a dejar a continuación, y luego terminaba con un extenso gameplay de Starfield que a mí me hizo la boca agua, fue incluso mucho mejor de todo lo que esperaba y bueno, la verdad, lo dejo ahí como dato porque fue la verdad muy bonito. En el caso de Redfall, que es el videojuego con el que se presentó el evento, nos mostraron un gameplay de alrededor de unos 5 minutos y poquito más en este caso, en el cual pues dejaron unas sensaciones más que buenas, diría más bien de notable alto en este caso. Ya sabéis que Redfall no teníamos absolutamente nada más que ese tráiler CGI que se nos comentaba en su momento, vimos al final del evento del año pasado y bueno, tampoco nos decía mucho más allá de las filtraciones y demás que hemos podido comentar en este canal, ¿de acuerdo? Muchos pensaban que era un
una especie de Fortnite, el típico multijugador y tal, pero no, como hemos comentado muchas veces, Redfall es un videojuego de mundo abierto en el cual pues podéis jugar solos o en cooperativo en un grupo de hasta 4 personas cada uno, pues con su árbol de habilidades, digamos con sus ataques especiales y demás, en un universo lleno de vampiros que querrán pues sacarnos toda la sangre en este caso, y bueno, tendremos que defendernos, habrá pues diferentes franjas horarias en las que estarán un poco más o menos activos, todo eso lo veremos en próximo vídeo, pero una cosa puedo decir, Redfall me lo vendieron con este evento, la presentación de Redfall fue espectacular en todos y cada uno de los sentidos. Y después de Redfall tuvimos un pelotazo que ya conocíamos algunos durante el día anterior, que incluso algunos amigos de la prensa, en su buen hacer como siempre de spoilear los eventos que son de las marcas que no les patrocina, spoilearon que Silson iba a llegar de día 1 a Game Pass, y en este caso pues fue un auténtico pelotazo. No hay fecha estimada todavía de lanzamiento, el estudio ya sabéis que es ajeno a Xbox, pero fue sobre todo un auténtico bombazo porque este videojuego se esperaba pues como un exclusivo de Nintendo, por lo menos de manera temporal, iba a salir también en PC si no recuerdo mal desde un principio, pero Microsoft ha metido toda la pasta del mundo para que tú, usuario de Xbox, también tengas Silson de día 1, de día de lanzamiento, y además los tengas en el mejor servicio del mundo de la historia de los videojuegos que ha habido hasta la fecha, que es el Xbox Game Pass. Y en este caso podréis disfrutar de la maravilla que estáis viendo en pantalla desde el mismo día en el que se lance, un auténtico pelotazo que algunos de hecho están infravalorando ahora bastante. Para que os hagáis una idea, simplemente para que sepáis la magnitud de lo que significa este Silson, este Hollow Knight Silson, en este caso, es un videojuego el cual cada vez que había un evento de Nintendo, sea de la índole que sea, Indie World, evento Nintendo Direct y demás, siempre era trending topic, incluso a veces trending topic mundial. Es uno de los videojuegos más esperados que existe ahora mismo, nivel de los grandes videojuegos. Este videojuego va a ser un auténtico arrase, vaya a donde vaya en este caso. Y bueno, pues tenemos la suerte de que Microsoft le ha echado el ojo a este videojuego. Ya os digo yo que esto también tiene mucho que ver con esos acuerdos que tiene con Nintendo, digamos ese tira y afloja, que ya sabéis que Microsoft a Nintendo pues le ha enviado juegos como Ori, personajes como Banjo-Kazooie a Super Smash Bros. Y bueno, en este sentido pues Nintendo le ha devuelto la pelota, le ha puesto la negociación bastante fácil, y Silson lo tendremos día 1 en Xbox Game Pass. Luego tuvimos otra serie de anuncios bastante interesantes, los cuales voy un poco a remezclar en este apartado, ¿de acuerdo? Porque no me da tiempo a comentarlo absolutamente todo. Ya sabéis que A Plague Tale Requiem llega de día 1 a Game Pass, no tiene todavía una fecha estimada exacta de lanzamiento, pero sin embargo han reincidido que sí, que sale en este 2022. Sencillamente no se han querido pillar los dedos en este caso con cualquier problema que pudieran tener, aunque sin embargo vemos como hemos tenido pues diferentes ediciones especiales de coleccionista y demás que ya se han ido pudiendo reservar en diferentes tiendas, así que su fecha de lanzamiento diría que si sale este año en este caso no sería extraño que saliese pues durante el mes de septiembre, octubre, más o menos por esas fechas, y bueno, ya supongo que dependerá de cuándo lo quieran cuadrar. Hemos tenido también un acuerdo con Riot Games en el cual juegos como Valorant y demás, un montón de videojuegos free to play, van a tener un acuerdo con el cual si tienes Xbox Game Pass, sea a través de teléfonos móviles o de PC, ni siquiera te hace falta tener una consola Xbox, ya que esto no atañe a lo que son las videoconsolas, vas a tener acceso a muchos personajes desbloqueables, un montón de contenido adicional que os va a hacer la boca agua a los que os gusten esta clase de videojuegos. Y en este caso pues, también hemos visto avances de videojuegos como Overwatch 2, algún tráiler de lanzamiento, en este caso que será un free to play Overwatch 2, esto se filtró ya durante la tarde de ayer, y alguna clase de añadido aliciente como Flight Simulator, que también tuvo pues un lanzamiento en el cual pues nos avisaban de que durante el mes de noviembre podríamos pilotar diferentes helicópteros y demás que nos llegarán también a los suscriptores de Game Pass. Aparte de eso, desde el día de hoy ya podéis manejar el Pelican, sí, de Halo, en este caso podréis volar hasta la estratosfera con este Pelican, también a nivel de tierra por supuesto. Vosotros veréis cómo la queréis jugar, pero Flight Simulator sigue trayendo muchísimo contenido y esto es absolutamente espectacular, ¿qué queréis que os diga? Y aquí apartado para Forza, en este caso Forza Motorsport, sobre el cual voy a comentar unas cuantas cositas, pero también tuvimos el anuncio de que llegaba el nuevo DLC de Forza Horizon 5, que será nuevamente Hot Wheels, el DLC de hecho más querido, de los más queridos de toda la
franquicia que vimos en Forza Horizon 3, aunque en este caso sumamente espectacular, pero para espectacular, como digo, lo que luce este nuevo Forza Motorsport, que ya os digo yo, va a ser el auténtico, el Real Driving Simulator que nos merecemos en este caso. Y es que nos dejaron con las imágenes que estáis viendo en pantalla. Posiblemente no se vean a la mejor resolución, ya que en este caso el renderizado pierde mucha calidad. Os invito a que vayáis a los canales oficiales de Xbox a que lo veáis, pero el videojuego luce, y a esto le tengo que dedicar un vídeo, como deberían de lucir los grandes juegos de conducción, y sobre todo cuando son de circuitos cerrados. Menudo repaso se llevan videojuegos como Gran Turismo 7 y otros por el estilo, que desde luego sí son comparables a este Forza Motorsport, son el mismo tipo de videojuego, el cual, pues como digo, ha sido una barrida total y absoluta. Nivel de colisiones, nivel de físicas, nivel visual, nivel de absolutamente todo. Forza Motorsport es lo que tenemos que llamar Real Driving Simulator. No me vale en este caso que tengas ciertas simulaciones de conducción para que luego te estrelles con el coche y no te pase absolutamente nada, ni tengas casi ninguna clase de consecuencia, como en este Forza Motorsport sí nos han dejado ver. Pero bueno, ya la dedicaré un vídeo en especial a esto. Y también hemos tenido, como digo, esa expansión de Forza Horizon 5 Hot Wheels, que desde luego simplemente os invito a que veáis por encima las imágenes que os estoy poniendo en pantalla, aunque el teaser dura apenas un minuto y la verdad le podéis echar también otro pequeño vistazo porque es absolutamente increíble. O sea, lo que son los circuitos, las carreteras en el aire, esto tiene que ser una delicia, y esto nos llegará durante el próximo mes de julio para aquellos usuarios, por supuesto, que hayan comprado el acceso anticipado y tengan comprados también lo que toca a los DLCs por una parte o por otra. Esto por supuesto no se incluye en Game Pass. Por supuesto, luego tuvimos una serie de videojuegos third party, pues como Scorn, como Diablo 4, que muchos me estáis preguntando, Diablo 4 no entra ahora de día 1 en el Game Pass, pero sin embargo es un videojuego que cuando se cierre la adquisición de Activision Blizzard sí estará en el Xbox Game Pass. Scorn en este caso sigue manteniéndose su fecha para octubre, pero bueno, dejando a un lado muchos de estos videojuegos, ahora voy con algunos más. Vamos a ir con el plato fuerte, con el que todo el mundo queréis escuchar, con el que todo el mundo teníais ganas de ver, con el que todo el mundo está esperando, que es Starfield. El gran videojuego de Bethesda nos asombró a todo el mundo con un gameplay que ha sido pues absolutamente espectacular. Es decir, esto ha sido un nivel completamente aparte. O sea, hay muchas críticas, hay muchos comentarios random, por supuesto, de la comunidad sana de la élite del gaming, que está llorando muchísimo y lo más fuerte por este videojuego, porque se acaban de dar cuenta de la maravilla, de las posibilidades que va a acabar ofreciendo. Y esto ya os digo yo, lo que ofrece Starfield no lo ofrece ningún otro videojuego que se haya lanzado hasta la fecha en todo el mundo. Os lo voy avisando desde ya. Analizaremos Starfield en profundidad, seguramente en un vídeo más detallado mañana. No sé si llegaré para esta tarde porque tenemos muchas cosas que comentar de este Starfield, el cual, como digo, tiene tal cantidad de posibilidades, es un mundo tan absolutamente vasto, y el gameplay pues que nos mostraron fue de apenas unos 15 minutos. Y sí, digo apenas porque el gameplay estaba pasando, yo la verdad estaba como un enano disfrutando de todas las imágenes, viendo todos los detalles. Y bueno, E incluso si vais parando ese gameplay a día de hoy, os encontraréis con absolutas sorpresas de todo lo que va a ofrecer. Es decir, podemos empezar a ver diferentes mecánicas, como lo que se corresponde a las armas, como lo que se responde a las clases que puedes ir eligiendo al principio para crearte tu personaje, los vuelos especiales que decían que lucían especialmente mal algunos desarrolladores por ahí, y que queréis que os diga, los vuelos espaciales me ha parecido una de las entradas más importantes que he visto durante este evento, porque ha sido absolutamente impresionante. Y esto pues lo sumamos a una perspectiva en primera y tercera persona, en la cual podemos manejar en cualquier momento este videojuego, que es la verdad lo mejor que ha hecho Bethesda nunca. Ya sabéis que el motor gráfico pues ha sido renovado, obviamente esto no quita algunos de los problemas que pudieran tener en cierto tipo de mecánicas, de animaciones y demás, pero ya sabéis que Bethesda, sobre todo sus videojuegos, lo basa en la interacción pura y dura, en la libertad absoluta extrema, sobre la cual me gustaría quizá que en los próximos días o en las próximas fechas tuviéramos alguna, digamos, presentación en profundidad sobre mecánicas de conversaciones y demás, de, digamos, profundizar un poco cómo puedes hablar con diferentes personajes. Las batallas la verdad que lucen mucho mejor de lo que yo esperaba, tanto el gameplay como absolutamente todo, pero bueno, Starfield merece pues un vídeo dedicado y eso lo haremos más adelante.
Y quiero terminar precisamente diciendo qué es lo que no me ha gustado de este evento, porque sí, el evento para mí ha sido espectacular, ha sido una auténtica maravilla, los juegos que he comentado a mí me tienen entusiasmadísimo, pero sin embargo, en este caso hay cosas que no me han terminado de convencer, como las ausencias de juegos como Abode, que ya sabéis que es mi niña bonita en este caso. Contraband yo la verdad contaba un poquito menos con ese videojuego, pero sin embargo me hubiese gustado verlo, aunque como tal, ya digo, quizás no es el videojuego que más esperaba de todos, o no confiaba tanto en verlo como este Abode, que yo lo tenía casi por seguro. Sin embargo, Microsoft ha decidido que el evento sea 12 meses vista, no estiramos absolutamente nada más al chicle, y aquí pues la verdad no me ha terminado de convencer que estuviera ausente este Contraband, al igual que otro videojuego como ese Project Belfry, del cual os he hablado muchísimo. Pues nos hacemos a la idea de que Project Belfry hasta por lo menos segunda mitad de 2023 no llegaría, pero bueno, son videojuegos que como tal no se pueden descartar para el año que viene, pero serían a partir del mes de julio del próximo año. Sin embargo, antes tendremos todas estas maravillas que hemos comentado. Por supuesto, no deja de ser un punto que en este evento yo hubiese cambiado, pero lo dicho, es una percepción meramente personal. Otras muchas joyas que han caído en este evento quizá pues no ayuden a que este año 2022 sea pues un buen año en cuanto a lo que toca títulos First Party para Microsoft. Aparte de expansiones como la de Sea of Thieves o el propio Forza Horizon 5, nos quedamos con videojuegos como Pentiment, que bueno, es un título quizá en este sentido un tanto menor, quizá menos atractivo para la mayoría, un título más bien de nicho en este caso. Juegos como Grounded, que finalmente tendrá en su versión definitiva, por fin nos llega Grounded en su versión 1.0, que para ser un videojuego, de hecho, este Grounded, que todavía no ha tenido su versión principal, el videojuego ni siquiera tiene análisis porque no está completo, ha tenido ya 10 millones de jugadores en todo el mundo, un completo y absoluto éxito este Grounded, que ya tiene su versión final. Luego tendremos otro videojuego como As Dusk Fall, otro juego en este sentido del publishing, no es de un estudio de Microsoft, pero sí trabaja con el Global Publishing. Y bueno, pues en este sentido estos serían los títulos que tocan de la parte de Xbox Game Studios, de lo que son First y Second Party para este 2022. Como digo, no es lo que la mayoría se esperaba, no es lo que la mayoría deseábamos, pero en fin, es lo que hay. El año no han podido completarlo en este sentido, pero Game Pass hará el resto, y de hecho de eso hablaremos en el vídeo de la tarde. Y sí, Kojima anunció oficialmente que está desarrollando un videojuego con Xbox, lo abarcaremos. Y a partir de aquí, como siempre, en la caja de comentarios podéis dejar todo lo que serían vuestras opiniones acerca de este evento, lo bueno, lo malo que os ha parecido, por supuesto completamente libre, si no faltéis absolutamente a nadie, por cierto. Y como siempre, ya sabéis, link de la descripción en EVA, Amazon, para que compréis todo lo que queráis. A partir de ahí, que hay muchas rebajas interesantes, y os invito también, como siempre, a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.